Bienvenidos alumnos del segundo grado de educación secundaria del Colegio Isaac Newton. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema elementos de un texto. En el anterior capítulo habíamos desarrollado la lectura para poder analizar en comprensión lectora diferentes tipos de textos. Hoy día, en los textos que hacemos comprensión lectora, tenemos que comprender que tiene sus partes, tiene sus elementos. Y los elementos de un texto que puede ser escrito, especialmente, porque también hay textos orales, están conformados por elementos muy importantes que ustedes ya lo han visto anteriormente. Uno de ellos es el tema. Recordando que el tema es la idea clave, es el asunto, es el motivo de que trata el texto. ¿Y cómo podemos llegar a descubrir o a determinar un tema? Haciendo la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿Qué dice el texto? Luego tenemos la idea principal, como su nombre lo indica, es aquella que expone su contenido más importante del texto. Es la idea sobre la cual giran las otras ideas que son secundarias o de tercer orden. Y luego el otro elemento es el título. Si yo he ubicado a través de mi análisis en comprensión lectora de un texto el tema y también he ubicado la idea principal, entonces tengo que comparar estos dos elementos anteriores y sobre el tema, lo que plantea el tema, habría que hacerme la pregunta, ¿cuál es la idea más exacta para colocar el título? Aquí les propongo un texto para poder analizar, leer y analizar. Vamos a leer entre todos. ¿Qué dice el texto? El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, así como de los aparatos respiratorio y circulatorio. Nos está hablando que es un estimulante debido a la cafeína y activa, o sea, pone en funcionamiento. Continuamos. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. O sea que funciona también en otros aparatos, en otros órganos. Seguimos. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, suele ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Sigamos comprendiendo. El autor nos está diciendo que hay que beber, o se bebe, muchas personas lo hacen, ese café humeante, ese pasado, ese café es rico cuando uno prueba el café pasado. Luego continuamos. Con un buen sorbo en el estómago, acá está, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas, nos ponemos pilas tomando ese café pasado, tomando algunos sorbos. Sin embargo, acá viene un conector lógico, sin embargo, contrariedad, sin embargo. Gerard Debris, Yesterday Night,
de la Universidad de Nancy, en Francia, han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia. Dependemos y entonces de la cafeína. Vamos a ver cómo termina. Aunque sin la gravedad de ciertas drogas como las anfetaminas o la cocaína. O sea, no es dañina. Es estimulante, ¿no? Pero de tanto café que se toma, bueno, cierta adicción. En este texto, lo que el autor está planteando, que es muy fácil de comprender, lo vamos a determinar a través de ubicando el tema. El tema, ¿qué es el tema? ¿Cuál será el tema de lo que hemos leído? Entonces, ahí nos planteamos una pregunta. ¿Qué asunto trata el autor? ¿Qué dice el texto? ¿De qué habla el autor? Indudablemente la respuesta será el café. Entonces, como todo este texto se refiere a las propiedades del café, entonces se pone, el tema es el café. Ahora, ¿cómo ubico la idea principal? ¿Qué dice de la idea principal? Hay que preguntarnos, ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Indudablemente que el autor habla del café, pero ¿qué sostiene el autor de este texto? Aquí está en la parte de arriba. El café es una bebida estimulante. ¿Ok? Y ya saben por qué, porque tiene la cafeína. Entonces la idea está ubicada en la parte superior, al inicio. Hay muchos textos que lo van a tener arriba o al final. Otros textos lo van a tener en el centro. Ya vamos a ver posteriormente la clasificación de estos textos. Entonces, dado el tema y dado la idea principal, cualquiera de ustedes ya pueden proponer un título adecuado, porque este texto no tiene título y está en su libro. Entonces, yo hago una comparación del tema y lo que dice la idea principal, de las dos. Y tengo que ahí interpretar, hacer un esfuerzo, ¿no? Eso es comprensión lectora. Dice, si habla del café, que es un estimulante, entonces nos está diciendo, lo voy a poner como título, el café y sus propiedades. Dice que aconseja que hay que poner el título no más de 6 palabras. Vamos a contar si hay más. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser menos también, depende del contenido del texto. Ahora, como vamos a estudiar también la clasificación de los textos, digo, ¿qué tipo de texto es por ubicación de la idea principal? Ya nos adelantamos acá en este ejemplo. El texto es analizante. ¿Por qué? Porque su idea principal está al inicio del texto y después lo desarrolla a través de ideas. Luego, en este capítulo también hay un subtema que es la clasificación de los textos que nosotros hacemos comprensión de lectura. Para clasificar hay 3 criterios: por la ubicación de la idea principal, que ya nos hemos adelantado, que son los textos analizantes. Repito, del texto anterior la idea está al inicio. Los sintetizantes, la idea está al final. Al comienzo desarrollan con un sinnúmero de ideas secundarias y como conclusión al final va esta idea sintetizante. Los sintetizantes analizantes. Estas ideas, este texto o estos textos
tiene una particularidad muy especial. Comienza con ideas generales, luego viene una idea central, la importante, y luego, dada esta idea central, van desarrollando hasta el final la idea que está en el centro. Los textos encuadrados. ¿Cómo se ubican las ideas en los textos encuadrados? Lanza la primera idea en la parte superior, al inicio, luego la desarrollan y nuevamente reiteran la misma idea al final, a manera de conclusión. Ya en los ejercicios que vamos a hacer en las tareas nos vamos a dar cuenta sobre esta clase de textos encuadrados. La otra clasificación es por su contenido, que son textos humanísticos, la literatura, historia, ¿no? Textos humanísticos. Y también los científicos. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Isaac Newton es un texto científico. Y así como hay muchísimos. El origen de las especies de Charles Darwin. Ustedes habrán estudiado y están estudiando en biología. Y por último, la tercera clasificación es por el tipo de discurso. Los argumentativos, como su nombre indica, juicios, razonamiento que expone y defiende el autor. Lo descriptivo, ¿quién no ha descrito? Desde muy pequeñito nos han enseñado a describir paisajes, personas, animales, etc. Los expositivos son muy importantes. Cuando hacen ustedes, por ejemplo, su famosa feria de ciencia, preparan sus textos expositivos, muy interesante. Y los narrativos, ¿quién recuerda de Caperucita Roja cuando estaban ustedes pequeñitos? Y ahora pues ya leen otros textos narrativos que son muy importantes para la formación y mejorar los hábitos de lectura. Muchísimas gracias.